una alternativa. Estoy en contacto con quien ya hemos charlado otras veces, representante de la izquierda en nuestra localidad, en nuestra región, el señor Facundo Britos. Él es candidato a concejal del Frente de Izquierda de los Trabajadores y Unidad. Si mal no recuerdo el nombre, me cuesta por ahí esta sigla descifrarla, es el FIT, como la conozco, con el guión U. Buen día, Facundo, bienvenido a Comenzando la Mañana. Buen día, Sergio, ¿cómo estás? Sí, está bien el nombre de la alianza, del partido. Perfecto. Bueno, lo importante es que, por un lado, vos no sos una cara nueva, venís militando y venís poniendo el cuerpo, como se dice, a la política barilochense. Más allá de tu corta edad, sos un joven. ¿Qué tenés en este momento? ¿28, 29, 30? 36 años. 36, bueno, pensé que tenías bastante menos. Bueno, felicitaciones entonces. Más allá de eso, digo, sos un hombre joven, sos muy joven y hace años que te conozco trabajando justamente en el tema de la política y lo que son los reclamos, más allá de tu actividad personal, tu formación. No sé si seguís estudiando o te dedicas solamente... Estoy, bueno, en el último periodo de mi vida. Estudié fotografía, estoy estudiando todavía, así que bueno, tuve una experiencia hace poquito con el fotoperiodismo y también hago, la actividad principal mía ahora es el reparto, en una de las aplicaciones de reparto, así que estoy en eso. Es decir, pero que sos víctima de este sistema capitalista que... Sí. que te emplean sin saber quién es tu empleador. Exacto, es todo virtual. Virtual. Este mundo que está comandado prácticamente por robot, porque con el tema de la inteligencia artificial, dentro de poco estas aplicaciones se van a manejar solas. No, de hecho, te comento un paréntesis de la entrevista, pero cuando empecé yo con el reparto tuve la suerte de que tuve un vínculo con una persona, es decir, un vínculo en cuanto en el momento de firmar el contrato, que fue la persona que nos trajo el contrato y demás, pero ahí cerquita empezó la pandemia y a partir de ahí los contratos empezaron a ser totalmente virtual. Es decir, vos completabas tus datos, iba completando una serie de datos y pasos hasta que te daban el contrato de manera virtual. Mira, así que sin conocer a nadie, sí. Así que los más allá de eso, digamos, que hace al mundo del trabajo, hoy nuevamente ustedes están con los planteos en un momento electoral, y qué buena oportunidad, porque creo que acá es donde evalúa el vecino, la vecina, tanto la gestión por un lado como las propuestas por el otro de los distintos sectores. Es decir, la gestión es siempre del oficialismo, por supuesto, las propuestas son de los opositores. Hoy son 12 listas las que se presentan, una es el oficialismo, como corresponde, y las 11 restantes dentro de la que está la izquierda. La única lista de izquierda, por otro lado, que hay, porque hoy se mueven todo en torno a la centro-derecha, más allá del peronismo que va medio fragmentado, pero tampoco está muy claro. Hay un sector que juega con Beretinec, ahí, digamos, o al menos en la elección provincial fueron socios de Beretinec, como el sector de Choconi. Bueno, está el otro sector, el de Andrea Galaverna, que sí agrupa, digamos, a quienes parte del peronismo que está en el Consejo Deliberante y bueno, y el peronismo que ha quedado fuera inclusive del partido. Este es el panorama general electoral. Como decía, ustedes son la única lista netamente de izquierda que se autodefinen así, ¿cierto? Exacto, es la única lista de izquierda y además es la única lista que va en unidad en comparación con el resto de las fuerzas, porque por ejemplo Juntos por el Cambio también ya tiene su división en relación a las últimas elecciones. El radicalismo presenta su lista aparte. Vos bien comentabas recién que también el peronismo va fragmentado. Yo entiendo, y viendo el origen de cada lista, son alrededor de 4 listas vinculadas al peronismo. Incluso los propios libertarios que tienen van divididos en 3 listas diferentes y ninguna de esas 3 listas tiene el apoyo del propio Milei.
a nivel nacional. Es decir que no sabemos si efectivamente los libertarios que se presentan están vinculados a nivel nacional después de las últimas elecciones, ¿no? Sí, sería más o de cómo menos se fueron dando. cuando vos comprás una marca y decís, bueno, tiene el nombre de la marca, pero vos sabés que es trucha porque ves la confección y eso, pero decís, es una Nike, pero digamos, una Nike hecha acá en la Salada, ponele, no es Claro. de la fábrica de Nike. Sí. Bueno, a ustedes, bueno, siendo concretamente el tema que convocaba y que anticipaba, el del transporte público, creo que como uno de los ejes, no sé si ese es el eje fundamental de la campaña de ustedes o tienen varios ejes con la misma importancia, el mismo tenor. Sí, bueno, nosotros tenemos al menos 4 puntos fuertes que tienen que ver justamente con uno de ellos, con el tema del transporte, el tema de la vivienda, el tema del basurero y también el tema de la cuestión de la salud y la asistencia en el área de la niñez y adolescencia, que nos parecía importante esos puntos porque también están padeciendo un montón de problemáticas. Pero en cuanto al tema del transporte, sí, también le estamos dando bastante énfasis. Una, porque es un tema que nosotros hemos seguido durante mucho tiempo. Nosotros Hola. Sí, te escucho bien. Ah, ok, perfecto. Siempre nosotros hemos planteado la apertura de los libros contables y la municipalización del transporte público. Yo en este punto quiero hacer una aclaración en cuanto a la municipalización o estatización, porque el término está bastante distorsionado, digamos, porque hoy, por ejemplo, una de las campañas que ha hecho Milei es justamente contra las políticas estatistas del gobierno y demás, y que efectivamente las políticas que ha presentado el Estado en cuanto a estatización y demás, o el Estado presente, etcétera, son medidas que han fracasado. Podemos poner un montón de ejemplos, desde los precios cuidados hasta la estatización de YPF, o un montón de ejemplos donde el término estatización o municipalización está ¿cómo se dice?, muy marcado por ese tipo de política, y efectivamente es verdad. Pero ahora, cuando nosotros desde la izquierda hablamos de municipalización o estatización, siempre nosotros aclaramos que no es justamente darle el control a quien nosotros denunciamos de que es un irresponsable por cómo está el transporte público, que es en este caso a Genuso. Nosotros siempre advertimos que la municipalización del transporte es con el control de los trabajadores, que tenga una comisión electa de trabajadores, de usuarios y los propios trabajadores del transporte público, y que a la vez sea revocable, ¿no es cierto? Si, bueno, esta comisión que lleva adelante el control del transporte público está teniendo, se está saliendo, digamos, de los carriles y no responde a las necesidades, bueno, existe la posibilidad de revocarla, para salvar justamente todos los problemas que hay en el medio, intereses personales, etcétera. Entonces, nosotros planteamos una comisión electa y revocable para el control del municipio, y antes de ese paso también nosotros planteamos un punto fundamental, que es como el punto de partida, que tiene que ver con la apertura de los libros contables. Porque la apertura de los libros contables, eso va a ser una lucha muy fuerte que vamos a dar en el caso de ingresar en el Consejo Deliberante, porque de mostrar los libros vamos a poder ver y que la población pueda ver los negociados que tiene el bus. Justamente por lo que hemos denunciado siempre, es decir, la empresa recibe subsidios, no solo municipales, sino provincial y nacional. Y tiene habilitado cada 6 meses aumentos tarifarios, ¿no es cierto? Entonces, hay un ingreso de plata fenomenal en el transporte público, en la empresa, y que nunca se ve reflejado en qué los invierte. Un ejemplo claro de cómo se fuga la plata a la empresa se quedó reflejado cuando hubo cambio de unidades, ¿no es cierto? Hace poco se cambiaron las unidades nuevas por vieja, y tiene que ver porque la empresa no pagó
los colectivos que había adquirido en su momento por el sistema leasing, y no los pagó, y bueno, obviamente la empresa prestadora de los colectivos se va a querer apropiar de sus colectivos y volver y darle a otras unidades. Entonces claramente ahí se está fugando la plata, y además que bueno, a la vista de todo el mundo las condiciones de los colectivos están a la vista de cualquier usuario, de cuál es la condición en la que viajamos. No hace falta que yo lo cuente, que no hay una inversión, ¿no es cierto? Todo esto refleja que no hay una inversión. Entonces la apertura de los libros contables va a reflejar eso, y va a poder iniciar todo un proceso de expropiación de los bienes, es decir, por todos los ingresos que ya ha tenido. Prácticamente la expropiación de los bienes a la empresa va a ser uno de los primeros pasos para poder poner a funcionar un transporte público para los trabajadores de Bariloche, ¿no es cierto? Entonces esa va a ser una de las luchas muy fuertes que vamos a tener que dar, y la vamos a seguir dando independientemente de ingresar o no ingresar en el Consejo. Siempre lo hemos planteado, pero eso sería una lucha muy fuerte para nosotros en cuanto al transporte público. Hola. Estoy conversando con Facundo Britos, candidato a concejal por el Frente de Izquierda de los Trabajadores y Unidad, y en esta, digamos, campaña electoral, más allá del momento, digamos, histórico, hay un reclamo que yo los veo siempre a ustedes ahí en cualquier manifestación, o sí, podría decir manifestación que se hace por ahí en el centro cívico, siempre están presentes. ¿Y cuál es, no puede ver en las redes, pero desde la recepción que tienen ustedes en particular, o el acompañamiento, digamos, la gente? Yo siempre critico que se habla mucho en las redes, pero a la hora de poner el cuerpo, de ir al centro cívico o cualquier tipo de manifestación personal, la gente no va. Entonces, me interesa eso, a ver, ustedes que son más del llano, digamos, porque ustedes, como decís vos sos repartidor de una aplicación. El otro día hablábamos con Alihué, creo que la primer candidata, o la candidata primer concejal, trabajadora del CONICET, también el candidato intendente, digamos, son toda gente de trabajo, no están en la política y que piden licencia para hacer campaña o se pueden ausentar porque, es decir, ustedes están trabajando, no hay otra. Pero bueno, de hecho, por ejemplo, ahora tenía que haber salido Jure, Pauli, y él trabaja en comercio. Claro, y me dijo, bueno, Paco, fíjate si podés salir vos. Sí, yo lo llamé, digamos, a él, pero no le permiten hablar dentro de su trabajo, no le permiten hablar por teléfono, o, digamos, este tipo de entrevistas seguramente, que la demanda debe ser importante, y bueno, ustedes se van alternando. Más allá de esta situación, digo, ¿cuál es la devolución del vecino, la vecina esta que se queja por Facebook, ponele, y que no va a la plaza, no va a una manifestación, a lo Nelly, o donde se convoque por el reclamo del transporte público en particular? Digamos, hay varios problemas, pero bueno, vamos a abordar este tema en particular. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que les dicen ellos? Porque calculo que ustedes lo deben invitar, les decís, bueno, vamos, y alguna excusa o alguna razón les dan. Sí, bueno, no, hay varios factores, y por ejemplo, que intervienen a la hora de poder convocar una manifestación para poder reclamar tal u otra cosa. Una de ellas tiene que ver, por ejemplo, con el rol que juegan los gremios, porque los gremios que dirigen, perdón, mejor dicho, los sindicatos que dirigen diferentes lugares de trabajo, que juegan un rol de contención en cuanto a ese tipo de reclamos. Y después, por ejemplo, la adherencia que nosotros podemos llegar a tener en cuanto a nuestros planteos. Bueno, uno de los reclamos es lo que yo aclaré al principio, que tiene que ver con la estatización. Bueno, pero ¿cómo le vamos a dar el control a Genuse si Genuse es un desastre? Y un poco lo que explicaba al principio, que no es justamente eso lo que planteamos nosotros. Y por otro lado, por ejemplo, hubo un momento en el que los únicos que planteamos la apertura de los libros contables éramos
desde la izquierda, los que participaban en las audiencias públicas, y eso se fue trasladando en el común de los usuarios, y hoy, por ejemplo, quienes reclaman la apertura de los libros contables, porque es básico, es decir, para cualquier empresa que uno ve que recibe un montón de plata, sea un paso determinante, y esa consigna hoy en día es una referencia para muchos de los vecinos. Entonces, en cuanto a las manifestaciones, es eso también. Hay un montón de factores que juegan en contra, a veces por el horario, a veces por el clima, pero eso no quita que se siga reclamando, y que incluso que en algún momento haya la posibilidad de que, bueno, ya es la gota que rebalsa el vaso, y bueno, y tengamos una movilización importante en cuanto al reclamo del transporte público, y que eso mueva, digamos, le mueva el piso al gobierno y tome una decisión que tenga que ver con los intereses de los usuarios del transporte público. Pero más que eso, es lo que a nosotros nos comentan los vecinos en la calle, ¿no es cierto? Por último, y bueno, por ahí es buscándole la explicación a cosas que yo trato de entender, no sé si desde mi lugar, digamos, de periodista, que hablo con todos, a eso me refiero, y trato de hacer la conexión entre el político o el referente y el vecino común. Es esto de que se esté tan aislado de la realidad de un lado y de otro, porque para mí escribir en el Facebook es estar aislado, es decir, solamente, digamos, cuando no se va y se golpea la puerta que hay que golpear para decir, loco, ponete las pilas y ponete a trabajar, para mí eso es estar aislado. Lo mismo el político, que no va tampoco al barrio a ver qué le pasa, y hablo en particular a los gobernantes, más una gestión desgastada, como es esta segunda gestión de Genuso, donde por lo menos la primera gestión, me acuerdo cuando eran las asambleas en las juntas vecinales, cada tanto iba Genuso. En esta segunda gestión nada. Claro. Digamos, ¿cómo creen ustedes que pueden llegar a interactuar poniéndole que lleguen a colocar 1 o 2 concejales? Bueno, un punto está bueno, porque un punto que no mencioné recién, hay toda una línea política que se defiende desde los gobiernos principalmente. Una, que también hay una desnotación muy fuerte hacia las movilizaciones populares. Siempre la ligan a las manifestaciones en cuanto a lo violento, etcétera. Entonces, también eso juega un rol en contra a la hora de organizar y movilizar a los trabajadores para poder. Y no es justamente que uno convoca una movilización y es para reventarle todos los vidrios al municipio. En realidad vamos con una consigna política clara y un reclamo claro, y una manera también de visibilizar la problemática de los barrios. Pero esa política de desnotar a la movilización es algo muy fuerte, lo podemos escuchar en todos los medios, constantemente, los grandes medios a nivel nacional, como hay una campaña muy fuerte en contra de las manifestaciones. Y después, por ejemplo, la participación también ha sido ninguneada por parte de los gobiernos, porque, por ejemplo, hoy no hay una participación directa de los usuarios en comisiones ni nada, sino que la han bloqueado con diferentes maniobras, legislaciones por parte del municipio. Entonces, la propia audiencia pública, es decir, un simple trabajador es obvio que no quiera participar de una audiencia pública si sabe que posterior a eso el aumento del transporte público se va a dar igual. Entonces la posibilidad de poder darle un rol concreto a los trabajadores es una de las batallas que vamos a tener que poder plantear desde el frente de izquierda en los espacios que haya en el municipio local, ¿no es cierto? Es decir, bueno, la comisión de seguimiento, si efectivamente eso puede lograr hacer algo, bueno, buenísimo, a ver cómo hacemos para que los vecinos puedan tener ahí una participación, o que las audiencias públicas tengan repercusión a la hora de determinar los precios y demás. Ahí los vecinos van a poder también
participar y obviamente van a ver con buenos ojos a la hora que uno los convoca. Si el municipio le bloquea todos los espacios, es obvio que el vecino esté desganado a la hora de poder participar en diferentes ocasiones con el tema del transporte público. Claro, veremos en esta semana, digamos, se termina de definir y el lunes 4 seguramente estaremos haciendo un análisis. Creo que así como la derecha a través de la figura de Milei tuvo un gran crecimiento, en Bariloche en menor grado que en el resto de la provincia. Ustedes también, y esto me lo decía en la charla, creo que fue la semana pasada con Alihué, también estaban contentos por los números, y si eso se refleja, se traslada automáticamente a la ciudad. Bueno, como decía vos, por ahí la derecha va fragmentada en tres, digamos, tiene una integrante en la lista de Cortés, tiene una integrante en la lista de Facundo Villalba, tiene integrante en la lista de Chamatrópulos, concretamente, digamos así, se autorreferencia. Digo, también me parece importante marcar para que la gente se informe, porque no es solo para denostar, sino también para mostrar dónde están y al que le interesa que tenga estas opciones. Obvio. Y ustedes, bueno, en este crecimiento, por ahí siendo lista única, por ahí se ven favorecidos. Como decía al principio, no sé si el acceso, porque creo que ni en el mejor de los sueños lo vean ahí se me fue ahora el candidato a intendente, recordámelo de ustedes. Armando Aligia. A Aligia. Ni en el mejor de los sueños creo que lo vean festejando la intendencia Aligia el 4 de septiembre, pero sí uno o dos bancas en el consejo. Exacto, bueno, esto en cuanto al crecimiento que vos decías de la derecha y demás, quiero remarcar una cosita, Sergio, que por ejemplo, nosotros entendemos que no hay una derechización del electorado en las elecciones, y después del resultado de las PASO, uno se puede sentir desganado, desmoralizado por cómo se dieron las elecciones. Nosotros entendemos que de ninguna manera hay un giro hacia la derecha en cuanto al electorado, sino lo que hubo es un rechazo muy fuerte hacia los partidos tradicionales, porque han fracasado con toda su política, un poco lo explicaba también recién con todas las medidas. Por ejemplo, el gobierno, el actual gobierno, el kirchnerismo en general, se ha caracterizado por plantear medidas, cuando las plantea, las difunde, parecen medidas de izquierda, pero a la hora de en concreto termina fracasando esto de los precios cuidados, el cepo al dólar, etcétera. Entonces es lógico que los trabajadores vinculen todas esas medidas con el peronismo, con la izquierda, con los partidos tradicionales. Entonces votan a lo diferente, a lo novedoso, y cuando nosotros profundizamos a ver cuál es el programa de personajes como Milei, entendemos que las medidas son mucho más a fondo de lo que hoy se viene aplicando, es decir, directamente de medidas de derecha. Entonces, y acá en particular en Bariloche también el electorado se lo caracteriza por ser progresista, por decirlo así, porque por ejemplo, como bien marcabas hace un ratito, acá en Bariloche, por ejemplo, siempre hemos sacado un buen porcentaje de votos, y por ejemplo en su momento las campañas de Genuso, digamos, no fueron diciendo que iba a entregar el Cerro Catedral o diciendo que iba a vaciar el transporte público, sino que hizo campaña con un discurso de estilo progresista. Entonces el electorado de Bariloche se lo puede caracterizar de alguna manera por ser de la progresista, por decirlo así, y que quiere avance, que quiere que las cosas se solucionen, y nosotros hacemos un llamado a que se vote al Frente de Izquierda para poder llevar a la banca del Consejo Deliberante y poder tener esa herramienta política, y que sea una tribuna de todos los problemas que existen hoy en la ciudad, es decir, desde la falta de agua en el verano en los barrios, hasta el transporte público, y hasta, no sé, las costas libres, no sé, todas esas luchas, la defensa del medio ambiente, deben estar ahí en la agenda del Consejo Deliberante, y la posibilidad es poder canalizarlo a través de una banca del Frente de Izquierda.
Yo te agradezco los minutos, la charla esta. Es más, te dejo algo para que, no sé, seguramente la semana que viene, la última semana, vamos a ver si por ahí cerramos con Aligia, con una nota con él, que es el candidato a intendente. Pero algo importante que charlaba con una vecina hace un rato, la presencia del Estado, y desgraciadamente de donde se nutre la derecha, es deficiente. Una historia que me contaba una empleada municipal que no ingresó una adjudicación al sistema en el Instituto de Tierras y Viviendas, la dejó a ella sin su terreno. Ahora quienes usurpan ese lugar, y esto conozco de primera mano, que muchas veces inclusive he denunciado casos de mella, favoreciendo a conocidos, o no sé si conocido qué, pero para tomar algún espacio municipal. Bueno, estas son ineficiencias del Estado, concretamente. Entonces, digamos, para tenerlo, no te pido una respuesta ahora porque ya estoy cerrando el programa, pero digamos, para que plantearlo, darle por ahí el beneficio de que tengan una pregunta formulada antes y puedan elaborar la respuesta en la próxima charla. Así que te agradezco estos minutos de charla y bueno, seguimos en contacto. Veremos también cómo se sucede esta última semana de elecciones, previas a las elecciones. Nosotros también agradecemos también por el espacio y los minutos, así que desde ya agradecido por estos minutos también. Bueno, hasta luego y que tengas buen día. Era Gracias, Facundo Britos, candidato a concejal por el Frente de Izquierda, de los Trabajadores y Unidad. Qué lindo poder charlar, digamos, con alguien que no está con la presión de saber de que pende de un hilo si gana o no gana, y poder escuchar todos estos planteos en Comenzando la Mañana.